Hola, bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal. En esta oportunidad tengo preparado para ti una masterclass sobre el modelo Deadpool. Te voy a explicar, te voy a exponer en qué consiste, cuáles son sus principales características y cómo aplicarlo en casos prácticos en el mercado financiero. No te que vayas a ir, quédate hasta el final para que veas todo lo que tengo preparado para ti en esta oportunidad. Bien, empecemos entonces. Esta es la agenda que tengo preparada para esta ocasión. Voy a empezar con el punto A, hablando o resolviendo más bien qué es el modelo Deadpool, ¿vale? Posteriormente, en el punto B, te voy a hablar de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para operar este modelo en el mercado. Posteriormente, en la etapa número C, te voy a mostrar un ejemplo en tendencia bajista específicamente. Luego hablaremos de la importancia del capital para poder invertir y hacer rentable este modelo Deadpool y que podamos obtener ganancias de él. A continuación, les voy a mencionar las reglas del modelo. Este es el núcleo específico de esta masterclass, que conozcas las fases o etapas que vamos a ir aplicando paso a paso para poder tener éxito con el modelo Deadpool. Posteriormente, en el punto F, te voy a hablar del manejo del riesgo, algo que es crucial para mí para operar cualquier mercado con el fin, te repito, de ser rentable con cualquier estrategia o modelo. Y finalmente, en el paso G, te voy a presentar unos ejemplos de aplicación práctica para que veas cómo funciona y se aplica en el mercado real. Bien, empecemos entonces con el punto A, que es, ¿qué es el modelo Deadpool? Te voy a definir acá qué es esto. Bueno, para eso he preparado estas tres características básicas. Mira, el modelo Deadpool es un método que nos va a permitir capitalizar, es decir, obtener ganancias, sacarle dólares a los fair value gaps, a los vacíos que se llenan, que después son llenados, ¿no? Entonces, como tú sabes, como ustedes saben, yo soy un amante de los fair value gaps. Me apasionan, soy un apasionado de los vacíos que deja el precio en el mercado, sin importar si es Forex, índices, criptomonedas, etcétera. Listo, acciones. ¿Vale? Yo soy un apasionado por los fair value gaps y estudio todas las características y comportamientos de los vacíos en el mercado. Entonces, la idea es aprovechar solamente los vacíos que se llenan. También te puedo decir que es un patrón de alta probabilidad que se forma siempre a diario en el gráfico, ¿ok? No te voy a decir cuál es la rentabilidad, ni te voy a decir cuál es la probabilidad. Tú mismo la vas a verificar en el mercado haciendo backtesting, ¿ok? Te voy a dar toda la información necesaria para que te vayas al mercado, hagas tu backtest, lo realices y te des cuenta de cuál es la eficiencia que tiene este modelo Deadpool. Bien, y se forma después de que se llena un vacío, como te lo dije, y se presenta en tendencias agresivas, ¿ok? Donde encuentres tendencias definidas, claramente definidas, o alcistas o bajistas, allí siempre a diario se forma el modelo Deadpool. Bueno, continuamos entonces con el punto número B. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta? La primera consideración es que el precio llena ese vacío completamente. Puede ser que lo llene o con el cuerpo de la vela del precio o con la mecha de la misma, ¿vale? El precio, segundo, el precio respeta ese vacío, ese FBG. Y tercera consideración a tener en cuenta, después de que ese FBG se respeta, entonces se crea un patrón de alta probabilidad, ¿ok? Acá puedes ver conceptualmente el modelo. Tenemos primero una tendencia bajista que está claramente definida, ¿cierto? Y identificamos en el gráfico un vacío, un fair value gap, ¿ok? Bajista en este caso. Si no sabes qué es un fair value gap, te invito a que vayas a explorar mis videos pasados, mis videos anteriores, donde expongo claramente qué es un vacío y los tipos de vacíos FBGs que existen. En forma resumida, un Fair Value Gap es un PDA, un arreglo premium descuento de altísima probabilidad donde el precio puede reaccionar. Básicamente es una huella que el mercado deja en el gráfico y que va a ser luego en el futuro
tomado como un punto de reacción para que el precio siga una u otra dirección, por supuesto dependiendo de diferentes factores en el mercado. Bien, después de que identificamos la tendencia bajista, el FBG bajista, encontramos que el precio regresa y llena completamente ese vacío. ¿Ok? Te repito que puedes llenarlo o con el cuerpo de la vela o con la mecha de la vela. La mayoría de las veces lo llena con una mecha. Después de eso, entonces, el precio baja de nuevo, ¿ok? Atraviesa el Fair Value Gap y en ese punto me doy cuenta que el precio ha respetado ese Fair Value Gap bajista en este caso. Después de eso, ya tenemos entonces una confirmación de entrada, ¿ok? Y en este punto voy a colocar mi entrada. Ahora te voy a explicar claramente las reglas. Y coloco mi stop loss y mi take profit y voilà, me voy en ganancia. Ahora bien, muchos de ustedes, o más bien mejor, muchas personas creen que esto es una inversión, ¿ok? Un Fair Value Gap inverso. No es lo mismo, ¿ok? Posteriormente, si tengo la oportunidad, haré otro video en el futuro hablando del FBG inverso o de la inversión en un Fair Value Gap, que es totalmente diferente a esto. Acá, repito, estamos buscando que primero llene el Fair Value Gap y luego lo respete para entrar. Es diferente a una inversión. Continuemos. Bien, punto C. Ejemplos en tendencia bajista. Mira este ejemplo. Entonces acá tengo una tendencia bajista, como puedes observar en estas tres velas claramente definidas en caída, y el mercado me deja esta huella electrónica que es el Fair Value Gap bajista, ¿ok? En el mercado. Se ve claramente, ¿no? Posteriormente, una siguiente vela, el mercado llega y me llena el vacío completamente. Acá alrededor de un 90% lo lleno con el cuerpo de esta vela y el restante lo lleno con su mecha. ¿Listo? Después de que lo llena, entonces el mercado baja y una siguiente vela cierra por debajo del vacío. ¿Vale? Posteriormente, tengo el patrón para yo entrar al mercado. En este caso, por supuesto, entro en corto, a la baja. Entonces coloco una posición corta justo en la parte inferior del FBG. Espero el retest. Mira, en esta vela naranja el mercado retestea el FBG. Coloco el stop loss y luego el take profit en el siguiente mínimo disponible o con una relación 2 a 1 como mínimo. En este caso lo puse en el mínimo más próximo. ¿Listo? Y ahí hacemos take profit, ¿ok? Y el mercado llega hasta ese mínimo y hacemos el take profit. Ahora, yo en este caso el stop loss lo puse en el 0.75 de la altura del Fair Value Gap. Es decir, la mitad más un cuarto en el 0.75. Ahí puse el stop loss. Me fui muy sniper ahí, francotirador. Pero por seguridad es mejor colocar el stop loss por encima del Fair Value Gap. En este caso cuando vamos a la baja, ¿vale? Si vamos al alza, sería por debajo del Fair Value Gap. ¿Listo? Ahora te indico esto más detalle en las reglas. Perfecto. Entonces, te repito, no estamos buscando una inversión. Estamos buscando primero que se llene el vacío, que lo respete cerrando una vela con cuerpo por debajo del Fair Value Gap. Esperamos el retesteo y entramos. Bien, entonces, punto D. ¿Cuál es la importancia del capital para invertir? Como todos ustedes saben, yo trabajo con FTMO porque me permite de forma fondeada ganar mucho más con capitales altos. ¿Qué pasa? Si tienes apenas $100 para operar en el mercado y le haces un 1%, pues el 1% de $100 es apenas $1, ¿ok? Es muy poco. Pero si tienes una cuenta fondeada con FTMO de $100,000, pues el 1% que ganes ya son $1,000, ¿ok? Entonces, la clave para ser rentable en el trading es tener buen capital. Y una de las mejores formas de lograrlo es con una empresa de fondeo y todos ustedes saben que FTMO es la mejor empresa de fondeo. Pueden ir a hacer su investigación en internet y se van a dar cuenta que así es. Con FTMO se puede ganar hasta el 90% del profit que realices en tu cuenta, ¿listo? Y se pueden tradear hasta capitales de $200,000. Entonces, acá en la descripción de mi video te dejo el link
para que puedas acceder a una cuenta de fondeo con FTMO con descuento. Bien, continuando, vamos ahora al núcleo de esta masterclass y voy a exponer las reglas específicas del modelo. Se deben respetar al 100%. El que violes alguna de estas reglas, de estos pasos, pues inmediatamente vas a activar la probabilidad de que pierdas. Paso número 1, solamente operar, soy muy reiterativo en esto, solamente operar en tendencias alcistas o bajistas bien definidas, bien claras. No vamos a operar en acumulaciones, no sirve para acumulaciones. Paso 2, vamos a buscar un vacío, un fair value gap en esa tendencia y vamos a ver si el precio llega hasta él. Paso 3, vamos a esperar a que el precio llene ese vacío, como presenté en la gráfica anterior, con cuerpo o con mecha, con cualquiera de las dos. Funcionan los dos casos, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces te vas a dar cuenta que el Fair Value Gap se llena con mechas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el precio está testeando el vacío, primero para agarrar liquidez y segundo para probarlo, si está en capacidad de superarlo o no, o con la liquidez que tenga es suficiente para seguir su dirección. En el paso 4, después de que se llena ese vacío, tienes que esperar a que una vela cierre con cuerpo, no con mecha. En este caso, necesitamos que sea con cuerpo. ¿Por qué? Porque da la claridad de que la vela es sólida y los vendedores o los compradores, según para dónde vaya la dirección, tienen poder suficiente para continuar la dirección. ¿Listo? Entonces se debe cerrar con cuerpo hacia arriba si vamos alcista o hacia abajo si es bajista. ¿Ok? Tienes que esperar esa vela que cierre con cuerpo. Este es el paso 5, ¿ok? Acá me equivoqué, paso 4, paso 5. Vamos a poner la entrada en el retest de ese vacío. El stop loss, como te indiqué, vamos a ponerlo por debajo o por encima del vacío, según la tendencia, y el take profit en el máximo más cercano o en el mínimo más cercano, ¿listo? O como mínimo lo vas a colocar en una relación 2 a 1, ¿listo? Te repito, vas a colocar la entrada en el retest de ese FBG, el stop loss por encima o por debajo del mismo, y el take profit vas a buscar el máximo o el mínimo más cercano y allá vas a colocar el take profit, ¿vale? Pero si no quieres arriesgar tanto o si estás probando, eres principiante, puedes colocarlo solamente en una relación 2 a 1 como mínimo, ¿listo? Bueno, ahora, punto F, manejo del riesgo. Siempre he sido reiterativo en eso, tienes que tener tres cosas para ser rentable en el trading. La primera, una estrategia comprobada que funcione. El modelo Deadpool está comprobado. Y como te dije, la rentabilidad y la eficiencia vas a averiguarla tú mismo haciendo el backtesting. Segundo, tienes que tener un excelente manejo del riesgo o gestión del riesgo. Y tercero, tienes que tener una mente dispuesta para aplicar estas dos cosas anteriores, ¿ok? El psychotrading. Si no tienes un manejo de psicología apropiado, créeme que ni la mejor estrategia del mundo te va a permitir ser rentable. Entonces tienes que tener esas tres cualidades. Bueno, en cuanto a manejo de riesgo, entonces te puedo decir que este modelo Deadpool se puede operar en cualquier activo, en cualquier índice o criptomoneda. Ahora te voy a mostrar ejemplos claros de esto. Se puede operar en cualquier sesión. Tú decides si trabajas en Londres, la sesión asiática, Tokio, o si trabajas en la sesión de New York. Yo trabajo en New York por comodidad horaria. Funciona en todas las temporalidades, en todas. Puedes trabajar desde un día, o 4 horas, 1 hora, 15 minutos, un minuto, lo que quieras. Yo personalmente la aplico en 1, 3 o 5 minutos para operaciones intradía. ¿Ok? Me gusta mucho operar intradía. Y recuerda que solamente vas a operar en tendencias claras, no en acumulaciones. Si hay acumulaciones, deja que el precio reviente para cualquier lado. Para trabajar acumulaciones puedes consultar la estrategia AMD, acumulación, manipulación, distribución, que tengo también aquí en mi canal. Puedes esperar que se haga la manipulación, luego la distribución y allí buscas tu Fair Value Gap para entrar en modelo Deadpool. Para manejar las noticias es importante que yo uso esta página forexfactory.com, ¿cierto? Para que tengas en cuenta el activo, el índice o la criptomoneda que estés manejando. Tienes que revisar en esta página la fecha en la que estás tradeando, vas a operar y las noticias de carpeta roja que son las que afectan el mercado. Yo no utilizo las naranjas, solamente las rojas, que son las que en realidad mueven, hacen
muy variable el mercado y es lo que necesitamos, ¿ok? Entonces, ten en cuenta, nunca operes noticias, siempre opera después de la noticia o si estás, no sé, una hora, 2 horas antes de la noticia, puedes superarlo, pero no durante o muy cercano a la noticia. Bien, también manejo el riesgo. Te voy a leer. Si no se cumplen las condiciones para operar, no pasa nada. No tienes que operar todo el tiempo. No tienes que crear operaciones todos los días. Si pierdes operaciones, tampoco es problema. Es normal. No existe estrategia 100% efectiva. Solamente arriesga el 1% del capital total por operación. En Forex, máximo 2 operaciones diarias, cada una del 0,5% cada una. Si las pérdidas llevan tu capital por debajo del capital inicial, vas a apostar, a arriesgar solamente el 0,5% por operación. Volverás a arriesgar el 1% solamente cuando tu capital sea igual o superior al valor inicial que estás trabajando. Cada operación debe tener una relación riesgo-beneficio igual a 2, como mínimo, ¿no? Un 2-1. O colocas el take profit en el máximo más cercano o en el mínimo más cercano si vas en ventas. Si tomas take profits parciales, cuando la operación alcance el primer take profit parcial, vas a mover el stop loss a la entrada para proteger la operación. Si pierdes 3 operaciones en una semana, no operes más dicha semana, es suficiente. Si pierdes 7 operaciones en un mes, tampoco operes más en ese mes y espérate a que termine el mes. Tienes que documentar todas tus operaciones, ¿vale? Colocas fecha, valor, ganancia, pérdida, error de psicología y estudia siempre las operaciones que tuviste tanto en ganancia como en pérdida. Eso te permite cada vez mejorar. Si no tienes experiencia, si eres principiante, opera solamente en modo demo, ¿ok? En simulación, lo que se conoce como paper trading. Y cuando seas rentable durante 3 meses consecutivos, ahí sí puedes operar una cuenta real. Antes no lo hagas porque vas a perder tu dinero. Dedícate tiempo a ti mismo, por supuesto, descansa y diviértete porque un trader cansado y aburrido nunca va a ser rentable. ¿Listo? Esa es mi gestión de riesgo, ¿ok? Son los conceptos mínimos que debes tener en cuenta para buscar rentabilidad. Por supuesto, en la web vas a encontrar muchas otras características, pero estos son los conceptos básicos. Bien, y vamos entonces en el punto G con los ejemplos de aplicación. Bien, en este apartado de aplicaciones prácticas te tengo este primer ejemplo. Mira, nos encontramos acá en el Nasdaq en temporalidad de 1 minuto, ¿vale? Entonces, primero que todo, tenemos que identificar una tendencia clara. Como puedes observar, aquí el precio está haciendo una clara tendencia bajista, ¿listo? Primer paso, ¿listo? Segundo paso, tenemos que identificar un vacío. Entonces, como puedes observar, aquí el precio nos ha dejado este hermoso vacío. Permíteme, yo le hago suma a esto para que lo veas mucho más grande y de forma mucho más clara. Listo. Acá puedes observar que el precio nos dejó este hermoso vacío bajista. Listo. En este nivel, mira, entre este punto y entre este punto está el vacío. Entonces, lo primero que voy a hacer es marcarlo. Listo. Entonces, voy a marcar ese vacío para que de forma visual sea un punto de interés para yo poder entrar. Listo, le voy a colocar entonces aquí que ese es un Fair Value Gap bajista. Por supuesto, estamos en temporalidad, como te dije, de 1 minuto para hacer una operación intraday. Listo. Después de que marcamos el vacío, entonces tenemos que esperar para verificar si ese vacío es respetado. Primero, tiene que llenarse con cuerpo o con mecha. ¿Listo? Vamos a ver entonces en qué punto llena este vacío. Ahí va subiendo, va subiendo. Son las mechas, listo. Entonces, mira, claramente voy a volverlo acá un par de mechas de velas para que veas dónde se cumple la primera parte y es que se llena el vacío. Entonces, en este punto, mira, esta mecha de esta vela bajista me llenó el vacío. Entonces ya empieza a respetarlo. ¿Listo? Ahora, para configurar la entrada y que podamos entrar aquí a la baja, en venta, tiene que aparecer una siguiente vela, no esta misma, una siguiente vela que cierre por debajo de este Fair Value Gap bajista. Voy a colocar el Fair Value Gap bajista de color morado, que es el que me indica a mí que es bajista. Bueno, entonces espero la siguiente vela para ver si cierra bajista, si cierra por debajo con cuerpo, ¿ok? Ahí cerró por encima, pero el cuerpo lo dejó por debajo, ¿listo? Y la siguiente vela
Vamos a la siguiente. Perfecto. Ahí está la siguiente vela y esta vela entonces cierra por debajo del Fair Value Gap bajista. Lo que eso me indica es que me está activando el modelo Deadpool. ¿Listo? Entonces a continuación saco una señal, una posición corta, la coloco justo acá para que se me active el retesteo del Fair Value Gap. Este stop loss lo puedo colocar en este nivel por encima de este Fair Value Gap, listo, para que él se proteja. Y voy a buscar un mínimo, porque vamos en corto, listo. Puede ser este mínimo, que sea nuestro take profit, o este mínimo, que sea nuestro take profit, listo. Ese está mucho más abajo que este. Entonces, vamos a seleccionar ese take profit como nuestro target, listo. Vamos a seleccionarlo por acá gráficamente. Este va a ser nuestro target, listo. Entonces, sacamos o estiramos más bien nuestra posición corta de hasta este punto. ¿Listo? Hasta el objetivo. Ese va a ser nuestro target, porque recuerda que esto es liquidez y el precio va a ir a buscarlo. Entonces, básicamente ahí que tenemos, tenemos dólares, ¿ok? El dinero está ahí y eso es lo que perseguimos acá con este take profit en esa posición. ¿Listo? Una vez hecho eso, solo resta entonces esperar a que se active la entrada, ¿vale? Y vaya por nuestro take profit. Vamos entonces a correr la operación para que verifiquemos cómo se desarrolla. Ahí se activa, mira, se va y se va a alcanzar nuestro take profit. ¿Listo? Entonces, como te das cuenta, aquí colocamos la posición, el bajo acá se volvió a retestear el punto del Fair Value Gap porque lo respetó. Mira, lo sigue respetando. Por eso el stop loss va por encima del Fair Value Gap y luego se va a hacer nuestro take profit. Tú puedes colocar take profits parciales, los que quieras, pero recuerda que después de que alcances el primer take profit parcial, debes mover el stop loss a la entrada para proteger la operación. ¿Listo? Ese es el primer ejemplo del modelo Deadpool. Ese segundo ejemplo lo tengo preparado en el índice Dow Jones, en el US 30. También estamos en temporalidad de un minuto para trabajar intraday. Bien, entonces, primero, ¿qué observas acá? Una tendencia claramente bajista, ¿cierto? El mercado siempre cada vez hace bajos más bajos que los anteriores, por lo tanto tenemos una tendencia bajista, ¿listo? Segundo, entonces notamos acá que el mercado nos ha dejado este hermoso vacío, este hermoso Fair Value Gap en este nivel. Vamos a hacerle zoom para que podamos ver dónde está el Fair Value Gap. Míralo acá, ¿ok? Entre esta vela y esta vela nos ha dejado el Fair Value Gap, ¿listo? Acá nos ha dejado otro, ¿listo? ¿Vale? Vamos a ver si llega a este o respeta a este, ¿ok? Entonces vamos a marcarlo, el primero de arriba, ¿listo? Con este recuadro para que nos quede suficientemente claro. Vamos a marcarlo desde acá. El Fair Value Gap. Listo. Entonces, de nuevo, otro Fair Value Gap bajista. Perfecto. Este ejemplo me gusta mucho porque justamente se da en el momento en que a la 1 de la tarde del día de hoy, 7 de mayo, tenemos a la 1 de la tarde la decisión de las tasas de interés de la Fed. Entonces, me gusta esto porque justo en esta noticia te voy a demostrar cómo el mercado respeta a la perfección el modelo Deadpool. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué hace. Vamos a activarlo. La siguiente vela es la vela de las noticias, a la 1 de la tarde. Ahí está. Entonces mira la noticia. Mira toda la volatilidad que genera la tasa de interés de la Fed que se mantuvo en 4.5, como puedes observar acá. ¿Listo? Entonces, esta es la perfección del modelo Deadpool, que el mercado de esa noticia macroeconómica que es sumamente volátil, mira los mechazos que dejó. El mercado respeta el modelo Deadpool. Mira, respetó este Fair Value Gap, ¿cierto? Lo llenó. Luego lo que siguiente tenemos que esperar es a que una vela cierre por debajo del Fair Value Gap. Entonces acá tenemos la siguiente vela.
la vela cerró por debajo de ese Fair Value Gap, entonces ya puedo colocar mi entrada, es la 1 y 1 minuto, y la siguiente vela va a ser la vela de la 1 y 2 minutos. ¿Por qué es importante esto? Porque en FTMO te da una ventana de 2 minutos antes y 2 minutos después, en la cual no puedes crear operaciones dentro de una noticia de alta volatilidad, como esta, la tasa de interés de la Fed. Entonces, como te das cuenta, a la 1 y 1 minuto, a la 1 en punto, el mercado llenó el Fair Value Gap, modelo Deadpool, ¿cierto? A la 1 y 1 minuto, la vela cerró por debajo. Y a la 1 y 2 minutos, puedes entrar al mercado porque estás cumpliendo la ventana que te da FTMO para entrar. ¿Listo? Después de 2 minutos de que se da la noticia, puedes entrar. Antes no. Entonces, justo a la vela de 2 minutos, a la 1 y 2 minutos, voy a colocar mi posición corta. ¿En dónde? En el retest del Fair Value Gap. Voy a colocar por acá abajo, coloco en este nivel, justo por encima del Fair Value Gap, el stop loss, y voy a buscar entonces un mínimo, porque voy en corto, a donde el precio pueda ir a buscar esa liquidez. Míralo acá. Entonces, en este mínimo voy a colocar mi take profit, ¿cierto? Porque ese va a ser mi objetivo. Mira, ese va a ser mi objetivo, ¿vale? Ahí está la liquidez, mira. Ahí está la liquidez. Entonces voy a estirar, voy a alargar el take profit justo hasta este nivel y lo dejamos ahí, ¿cierto? Y luego, entonces, pues ya sabemos que ese take profit tiene los dólares. Vamos a capitalizar el llenado de ese fair value gap en dólares. Y lo dejamos correr para ver cómo activa la entrada. Activa la entrada, se va y take profit, ¿cierto? Y salimos en ganancia. Es más, el precio se fue mucho más para abajo. Yo lo que siempre hago de forma estratégica es que donde tengo mi take profit, acá en este caso, en esta liquidez de acá, ahí cierro la mayor cantidad de lotes y puedes dejar un lote corriendo para que cierre un poco más abajo y tú miras a ver dónde está reaccionando en temporalidades de 15 minutos o 1 hora y lo cierras. ¿Para qué? Para ganar más. ¿Listo? Entonces puedes cerrar el take profit total acá o cierras acá. Si tienes 10 lotes, cierras 9 lotes en este nivel, dejas un lote corriendo para ganar más dinero. ¿Listo? Perfecto. Ese es el ejemplo con el US30. Vamos ahora a ver un último ejemplo con el Bitcoin. Bien, en este ejemplo, en el Bitcoin, entonces podemos encontrar primero que estamos en una tendencia alcista, como puedes observarlo acá. ¿Por qué? Porque el mercado está haciendo altos cada vez que son más altos, como podemos observar. Entonces, se cumple tendencia alcista claramente definida. Segundo, el mercado por acá, en este punto, nos acaba de dejar un Fair Value Gap, ¿cierto? ¿En dónde? Entre, vamos a marcarle acá, el rango entre este punto, mira, y este punto está el Fair Value Gap, ¿cierto? Entonces vamos a marcar nuestro vacío, en este caso alcista, ¿cierto? Entonces saco por acá para marcar mi Fair Value Gap alcista en este punto. Listo. Y le coloco acá FBG alcista. Listo. Ahora vamos a esperar entonces que el precio nos llene ese vacío para demostrarnos que lo está respetando. Colocamos a correr entonces el precio, empieza a llenarlo, trata de volverse y acá lo llena. Mira, entonces esta vela bajista llena con cuerpo y con mecha nuestro Fair Value Gap completamente lleno, como puedes observarlo acá. ¿Listo? Entonces lo siguiente que debemos esperar, como vamos al alza, tenemos que esperar una vela que rompa, que cierre hacia arriba con cuerpo. Entonces vamos a ver qué vela es. Mírala acá. Esta vela, permíteme, me devuelvo para mostrarte bien cuál es la vela. Esta vela de acá ya cerró con cuerpo por encima del vacío. Entonces ya me confirma, me activa el setup, la configuración del modelo Deadpool. Entonces, ¿qué hago? Voy a sacar mi posición larga, la ubico acá en la parte superior del FBG alcista para el retest. Por debajo voy a colocar mi posición, mi stop loss, ¿cierto? Y voy a buscar entonces un máximo en donde el precio tenga el objetivo, ¿cierto? Donde haya liquidez. ¿Listo? Entonces, mira, acá está el precio, pero acá nos podemos dar cuenta
voy a hacerle zoom, que acá tenemos liquidez y acá tenemos liquidez. Entonces el precio podría ir a tomar esta liquidez de acá arriba, ¿cierto? Entonces ese va a ser mi objetivo. Voy a colocar ahí el target. Ese va a ser mi target, mi liquidez, ¿cierto? Voy a marcarla por acá para que me permita llegar hasta allá. ¿Listo? El target y me voy a ir entonces a colocar ese target en ese punto, el take profit, coloco el take profit en ese target y nos da entonces exactamente, nos da 1,78, vamos a rezarlos a cumplir el 2, relación 2 a 1, recuerda siempre, vamos a hacerlo relación 2 a 1, ahí está, mira, relación 2 a 1, ¿listo? Y lo que nos resta por esperar es entonces que el mercado alcance ese take profit en relación 2 a 1. Ahí está, activa la entrada, retestea, se va, sigue retesteando el precio en este nivel que hay un soporte, listo, y se va y alcanza el take profit justo en una relación 2 a 1, tal como te lo he indicado, ¿listo? Entonces, amigos, esos son los ejemplos que tenía para ustedes preparados, aplicaciones reales en el mercado. Aplíquenlo para que se den cuenta de la eficiencia que tiene este modelo Deadpool. Espero que les haya gustado. Déjenme un like, un mensaje que con gusto les daré respuesta y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.